Todavía no hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el trámite de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Eso confirmó la institución este 28 de marzo pasado. El comunicado se difundió luego de que en redes sociales se dijo que la Corte ya había dado paso al juicio político contra el presidente. El organismo aclara que no se ha instalado ninguna sesión con ese asunto. La última reunión del Pleno fue el lunes 27 de marzo, donde se resolvió volver a sortear el juez ponente luego de que el documento de la jueza Teresa Núquez no tuvo el respaldo necesario. Firmaron todos juntos para aceptar la propuesta llena de errores de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Pero ahora el Partido Social Cristiano y el correísmo se acusan de doble juego y de tener influencia sobre ciertos jueces de la Corte Constitucional. Para que el juicio político contra Lasso pueda iniciarse en la Asamblea, es necesario que la Corte emita un dictamen de favorabilidad por al menos 6 votos de sus 9 integrantes. El Pleno aún no se ha pronunciado. Fernando Villavicencio, presidente de la mesa, advierte de la posibilidad de hacer una consulta sobre si deben suspender los juicios políticos que están en trámite para iniciar el enjuiciamiento al jefe de Estado, lo que dice podría ampliar los plazos unos días más. Darwin Pereira, miembro del CAL, dice que el tema es inmediato y no debe esperar. La comisión aún no descarta la consulta al órgano superior y de esos comisionados depende si se recomienda el juicio o no a la Asamblea, aunque no es vinculante para el Pleno. Aunque la Corte Constitucional aún no resuelve sobre el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, la CONAIE llegó a la sede del organismo en Quito para presionar a los jueces para que permitan a la Asamblea Nacional interpelar al mandatario. Leonidas Issa, presidente de la Corte, advirtió a los jueces que está en manos de la Corte Constitucional decidir cómo sería la salida de Lasso, lanzando la advertencia de que no esperen que el pueblo se levante para reaccionar. Para Issa, si el presidente decidiera disolver el Parlamento, como se lo permite la Constitución, eso sería una dictadura y no lo pueden permitir. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que hay un ciudadano ecuatoriano entre las víctimas del trágico incendio en la ciudad Juárez de México. Las autoridades de este país confirmaron el deceso y junto con las ecuatorianas colaboran en la verificación de la identidad de la víctima y acompañan el proceso de repatriación. Un equipo de consulado del Ecuador en México está en esa ciudad para colaborar en los procedimientos respectivos, mientras las autoridades locales continúan identificando las víctimas. Deslave en Alausí dejó al menos 8 personas fallecidas, según el último corte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. La Fiscalía informó alrededor de las 5 de la tarde que se registran 10 fallecidos y que los cuerpos fueron enviados al centro forense. También aumentó el número de damnificados de 22 a 97, de desaparecidos de 64 a 71, de heridos de 23 a 30. Las vías afectadas de 150 metros a 2,32 kilómetros. Un bus urbano perdió los frenos y se impactó contra una casa en el sector de Guamaní, en el sur de Quito. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que llegó a la emergencia y logró rescatar a una persona y fue atendida por los paramédicos. El bus urbano se impactó de frente contra la casa que era esquinera, dañando casi toda la estructura interna y externa de la vivienda. La noche del martes fue asesinada la directora del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en el sur de Guayaquil. El crimen fue perpetrado por 2 desconocidos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el carro donde iba Natalie López Borja, de 35 años, quien se desempeñaba como directora administrativa de la mencionada Casa de Salud. El vehículo quedó parado en el medio del paso a desnivel de la calle Pío Jaramillo, sentido hacia la Pradera, sobre la avenida 25 de Julio, de acuerdo con un reporte preliminar de la policía. Los rescatistas que trabajaban en encontrar a los 67 personas desaparecidas en el gran aluvión ocurrido en Alausí lograron desenterrar, tras varias horas de trabajo, el cuerpo de una niña sepultada junto a su familia, lo que eleva
de momento el número de fallecidos a 11. La víctima era hija de Saúl Naula, un habitante de Alausí, que desde la primera hora de la mañana había señalado que esperaba ubicar a sus dos hijas que se encontraban junto a su cuñado y su sobrina en el momento de la tragedia. Un nuevo caso de presunto acoso y violencia sexual en una institución educativa fiscal encendió las alarmas en Quito. Un menor de 9 años habría sido encerrado en el baño de la institución educativa por 2 estudiantes mayores a él y encapuchados. En abril del 2022, una estudiante de 15 años fue violada en el transporte escolar. Sus padres denunciaron que no hubo una respuesta inmediata de las autoridades del plantel para prestar ayuda a la menor. En este caso, el chofer del vehículo ya fue sentenciado a 34 años en primera instancia. En ambos casos hay un denominador común. Personal del plantel educativo fue separado de sus cargos por negligencia en los procesos. Al momento se reportan 39 muertos y 29 heridos. La mayoría de los fallecidos, 28 de ellos, son originarios de Guatemala, pero también sabemos que hay migrantes de Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Venezuela. Alrededor de las 10 de la noche, migrantes detenidos en las oficinas del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez en México prendieron fuego a colchones y otros objetos como protesta, luego de que se les comunicara que serían deportados a sus países de origen. No veíamos venir que era tan grave, pero la organización que tiene la Cruz Roja ahora sí que es en el grupo de voluntarios inmediatamente se sale la comunicación y todos acuden a la delegación y rápidamente se activan las diferentes ambulancias como las unidades de rescate. Según información oficial, los migrantes custodiados por autoridades mexicanas en el centro de detención habrían ocasionado el incendio que salió de control, provocando la muerte hasta el momento de 39 personas y 29 heridos, varios de los cuales fueron trasladados por la Cruz Roja. Nosotros trasladamos alrededor de 10 personas, estaban estables 6 hace rato, se acaban de mover 2, se les anda buscando cupo en el Hospital General. ¿El estado de ellos es grave? 2 de ellos sí. Autoridades estatales en el estado de Chihuahua han dado a conocer que la investigación del incidente correrá a cargo de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado coadyuvará en lo necesario para esclarecer los sucesos. Desde luego que nosotros tendremos que cuidar los derechos humanos de los migrantes y los derechos de los ciudadanos, como lo hemos venido haciendo. El incendio de una estancia provisional de migrantes en Ciudad Juárez y la muerte de al menos 39 ciudadanos de Centroamérica y Venezuela conmociona a México. Yo pienso que es una tragedia. México está de luto, pobres migrantes y sus familias. Los migrantes no deberían de llegar a México. Estados Unidos les debería de abrir las puertas. El gobierno mexicano dice que el incendio fue provocado por los propios migrantes en protesta ante una inminente deportación. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. El gobernante también informó que la fiscalía ya investiga los hechos. Que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela. Tenemos identificados a estas 28 personas. Ellos habían sido entrevistados previamente en esta estación migratoria por nuestra red consular y por el principio de confidencialidad y no revictimización de las víctimas estaremos comunicando directamente con las familias y posteriormente ya anunciando el listado oficial. De esto destacamos que a este momento únicamente hay personas del sexo masculino, no existen menores de edad ni mujeres que estén identificados.
Tienen la certeza y la seguridad a todas las familias que haremos todo lo posible de trabajar de la mano con el gobierno de México, primero para averiguar lo que sucedió, dar con los responsables, buscar juicio, castigo y reparación por instrucciones del señor presidente Alejandro Yamatei y adicionalmente a esto lograr la identificación plena y la repatriación de estos cuerpos. Es el dramático instante en que la policía de Nashville ingresó este lunes a la escuela primaria Covenant Church en busca de la mujer responsable de asesinar a 6 personas, incluyendo 3 niños. Este martes se conoció la identidad de la responsable, que fue dada de baja en la escena. Audrey Hale, una mujer de 28 años que se identificaba como hombre, recibía tratamiento médico por un desorden emocional, había estudiado en esta misma escuela y dejó un manifiesto y un mapa de la escuela. Las autoridades revelaron que ella tenía 7 armas al momento del ataque. El secretario de Estado, Antony Blinken, inauguró este martes la segunda cumbre de la democracia, en la que participan los principales aliados de Estados Unidos en los 5 continentes. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó la preocupación de su país por el retroceso en el mundo en materia de democracia. El presidente Biden quiere que esta cumbre mire hacia el futuro de la democracia porque estamos en un momento de inflexión. Por todo el mundo vemos autócratas violando los derechos humanos, suprimiendo libertades fundamentales. Y la principal preocupación de Estados Unidos es la invasión rusa en Ucrania, razón por la que en la apertura de la cumbre participó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania para hacer un llamado a las democracias del mundo. Aunque Rusia busca destruir Ucrania, su agresión no se trata solo de Ucrania. Rusia también quiere destruir el orden mundial basado en el derecho internacional. Los ministros de Relaciones Exteriores que participan en esta cumbre coinciden en que la principal preocupación en el mundo es la invasión en Ucrania, y para ello es necesario lograr un diálogo representativo. Sabemos que el diálogo y la diplomacia son la única vía para evitar más sufrimiento en esta guerra, que es una catástrofe para Ucrania, para su gente, para Europa en general. En la Cumbre por la Democracia, que se desarrollará hasta este jueves 30 de marzo, estarán presentes la mayoría de democracias de América Latina, las cuales abordarán los principales desafíos de la región. En las últimas horas y según reportes de AP, se conoció que el ex vicepresidente Mike Pence fue llamado a testificar ante un jurado especial federal en el caso contra el exmandatario Donald Trump por sus esfuerzos para cambiar los resultados de las elecciones de 2020 y las acciones del 6 de enero en el Capitolio. Esta investigación podría conducir a una acusación federal, mientras en Nueva York, el jurado especial estatal llamó por segunda vez al expresidente de la publicación National Enquirer, David Pecker, un testigo crucial, ya que le habría ayudado a hacer el acuerdo por $130,000 entre la estrella de películas para adultos Stormy Daniels y el exabogado de Trump, Michael Cohen. Este martes todavía no había indicios de una votación para posiblemente imputar a Trump. El jurado especial podría decidir no acusar, pero creo que es poco probable. Creo que terminaremos con una acusación, pero nuevamente eso pone al fiscal Alvin Bragg con muchas críticas sobre si está en un caso arriesgado que podría terminar derrumbándose. Para tomar una decisión en este caso que se le sigue en Nueva York, el jurado especial deberá basarse en una teoría legal novedosa para encontrar si los récords de una transacción y su intento de encubrirla constituyen un quebranto a las leyes federales en una campaña presidencial. Una mayoría de los 23 deberá estar de acuerdo para que se produzca la acusación. Sin embargo, el juez puede terminar desestimando el caso. Aquí hay problemas de limitación de estatutos, hay problemas en torno a la prioridad de la ley federal y también tienen un testigo imperfecto en Michael Cohen. El expresidente Trump también es objeto en otra investigación adelantada en Georgia por tratar de cambiar los resultados electorales en este estado. Él ha negado haber cometido algún crimen. Nuestra información. El experto colombiano en ciberseguridad David Rodríguez descarta que los gobiernos latinoamericanos alineados con la política de China adopten medidas respecto al uso de TikTok por considerar que esta red social no representa peligro alguno. Gobiernos que llamamos de izquierda posiblemente no van a adoptar muchas medidas
gobiernos que posiblemente tengan un control sobre sus datos seguramente sí van a adoptar alguna medida allí. Hola, ¿cómo están, muchachos? Son las 6 de la mañana y ninguna aplicación puede ser una amenaza para el mundo, a no ser que dentro de las investigaciones se descubra que hay un poco más de espionaje, y lo cual no ha sucedido y es muy claro. En diálogo con La Voz de América, analistas colombianos coinciden en que TikTok, como todas las redes sociales, captan datos y argumentan que esta información se ha convertido en un instrumento útil para emprendedores y microempresarios. TikTok se convirtió en una herramienta que tuvo un impacto bastante fuerte debido a su ingreso a Colombia, Ecuador, Chile, Perú, donde verdaderamente se volvió una herramienta principal para todo lo que son emprendimientos y compañías. TikTok no es una amenaza, TikTok es un elemento de libertad de expresión, de creatividad, de promoción de la innovación y promociones comerciales también permite esta aplicación, pero no es una amenaza para nada. Según la plataforma Lead Sales, 64 millones de usuarios en TikTok están en América Latina. En Colombia no existen proyectos para restringir o limitar el uso de TikTok. China es el segundo socio comercial de Colombia en términos de exportaciones. El trabajo forzoso es un problema presente en la sociedad venezolana. Manuel Virgües, director de la organización no gubernamental Movimiento Vinotinto, ha documentado 49 casos de explotación laboral durante los últimos 6 meses en Venezuela. Nosotros hemos tomado como referencia los 11 indicadores que determinan que existe trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, el abuso de la vulnerabilidad, el engaño, las condiciones de trabajo abusiva, la intimidación, amenaza, la violencia física y sexual, entre otros. Virgües identificó a los grupos más vulnerables en el territorio nacional. Los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas y los grupos LGBT. Además, trabajadores relatan que es imposible obtener una calidad de vida digna con un salario mínimo mensual equivalente a $5 y que la necesidad conlleva a aceptar esas condiciones. Se ha trasladado prácticamente una situación de esclavitud moderna en donde la gente por pocos salarios vende su fuerza de trabajo. Bueno, nosotros estamos en contra de todo eso. Ningún ciudadano en ninguna parte del mundo puede vivir con $5 mensual. Nos tienen con una bolsa que llamo la bolsa del hambre porque no alcanza para comer un mes completo y prácticamente tenemos que buscar otros medios alternativos para poder comer, para poder subsistir. El presidente Nicolás Maduro reconoció recientemente la existencia de denuncias sobre trabajo forzoso y expresó el compromiso de su gobierno para erradicar este flagelo. El pago de impuestos es una obligación para todos los estadounidenses y para aquellas personas que residan en el país, tengan o no un estatus migratorio legal. Para hacer los recaudos, la herramienta que utiliza el Servicio de Rentas Internas, IRS, por sus siglas en inglés, es el número de identificación individual. Todas las personas que tienen un número de identificación tributaria, si bien es cierto que no les sirve para trabajar, están obligados a declarar impuestos todos los años, como todas las personas que vivimos con documentos dentro de los Estados Unidos. Según activistas pro inmigrantes, pagar los impuestos es además recomendable para quienes aún no cuentan con un estatus migratorio. A pesar de que el pago no garantiza el otorgamiento del estatus legal, por lo menos demuestra que los migrantes que siguieron el proceso honraron su deber tributario. Sí tienen derecho a cualquier beneficio de seguro social, de retiro o Medicare al momento en que ellos se hacen legal y obtienen un seguro social. Cifras del IRS confirman que más de $30,000 millones fueron pagados por inmigrantes en 2021 y al menos 50% utilizó el número de identificación individual. Pero si ellos quieren escalar ese proceso y algún día llegar a ser residentes y ojalá ciudadanos, hay que pagar los impuestos. Entonces, obviamente, nosotros recomendamos eso. Ser ciudadano estadounidense es el requisito que el estado de Texas busca imponer a quienes quieran adquirir tierras en el territorio de la Estrella Solitaria.
al menos para nacionales de China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Si una persona quiere comprar terreno, simplemente que se convierta en ciudadano estadounidense. Puede comprar todo el terreno que desee una vez que se convierta en ciudadano estadounidense. Pero si es miembro del Partido Comunista o uno de nuestros enemigos, no puede comprar tierras. El comisionado del Departamento de Agricultura de Texas diseñó este plan como respuesta a la adquisición de 52,000 hectáreas por parte de un millonario chino que planearía construir un parque eólico cerca a una base de la Fuerza Aérea al sur del estado. Expertos expresan preocupación ante la iniciativa de la ley. Creo que va a alentar una especie de vigilancia en la que la gente dirá, es una ley estatal, prohibir a los ciudadanos chinos o iraníes comprar casa o una propiedad. Así que yo voy a asegurarme de no permitirlo. Los detractores de la propuesta aseguran que perjudicaría a la economía tejana. China es el segundo socio comercial más grande de Texas y es el tercer comprador más grande de productos de Texas. Y si se le dice a los estudiantes de posgrado que si vienen aquí es posible que no puedan iniciar un negocio, ¿por qué vendrían aquí? ¿Por qué no ir a otro lugar donde realmente seas bienvenido? La propuesta aún está pendiente de aprobación en las dos cámaras del Congreso estatal y ya cuenta con el respaldo del gobernador Greg Abbott. La gripe aviar ha matado al menos 3.487 leones marinos en áreas protegidas de Perú, 76 de ellos desde enero de este año, lo que representa el 3% del total de esta población. Según Oceana, una organización internacional dedicada a la protección de océanos, en 2020 se estimaba una población de 110.000 de estos animales en la zona. Lo que inicialmente empezó con pelícanos el año pasado, recordemos, ahora les está afectando a estos mamíferos marinos. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, CERNANP, estima que la misma peste ha causado la muerte a 63.000 aves, evidencia de la peligrosidad del virus. Sabemos de que este virus de influenza aviar, que es altamente patógeno para aves, también puede escalar a contagiar a algunos mamíferos, ¿no? Ya han habido casos, si no me equivoco, en Ecuador ha contagiado a una niña. Hasta el momento este virus ha sido detectado en más de 100 especies, desde gaviotas, halcones, búhos, hasta zorros, delfines, mapaches y leones marinos. La Organización Mundial de la Salud, por lo pronto, ha señalado que el riesgo para humanos es bajo, pero advierte que no se puede dar por sentado que la situación permanecerá así, por lo que sugiere prudencia en el contacto con animales silvestres. Mirando el cielo nocturno no se ve basura, pero está ahí. Moriba Jaf dice que estamos contaminando la órbita de la Tierra con satélites viejos y otros desechos, al igual que contaminamos la Tierra, el aire y el océano. Cuando las cosas chocan en colisiones importantes, los objetos se convierten en decenas de miles de piezas más pequeñas que luego se vuelven peligrosas para otros satélites que brindan servicios y capacidades de los que dependemos. Jaf nació en San Francisco, California. Se alistó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde comenzó a pensar en el espacio. Comenzó a estudiar los desechos de la órbita de la Tierra en 2006. Las carreteras orbitales se están llenando y los servicios y capacidades de los que dependemos están en peligro de perderse. El Congreso de los Estados Unidos trabaja en un proyecto de ley bipartidista sobre desechos espaciales. Jaf creó Wayfinder, una base de datos que analiza múltiples fuentes de información sobre objetos en el espacio y visualiza lo que está en órbita en tiempo real, con la esperanza de que su trabajo ayude a educar y a empoderar a los tomadores de decisiones para que tomen las medidas necesarias. Entonces depende de cada país ser una especie de policía de tránsito para las personas que autoriza a realizar actividades espaciales.